Sí, aunque sea poco, merece la pena. El primer speaker va a ser Rubén Hernández, del CIMA, para hablar de terapia génica, y después hablará Manuel Álvarez Dolado, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina, para hablar de terapia celular, en ese caso. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y, sobre todo, muchas gracias a los organizadores por permitirme un año más presentaros nuestro proyecto en la Universidad de Navarra. Yo os voy a hablar de terapia génica para el síndrome de Dravet. Y, bueno, la razón es muy simple. La razón es porque, como todos sabéis muy bien, síndrome de Dravet no solamente es una epilepsia, sino que es una enfermedad muy compleja, es una encefalopatía que, lógicamente, no solamente tiene crisis epilépticas, sino otras muchas manifestaciones, y pensamos que la mejor manera de abordar todas estas manifestaciones, no solamente la epilepsia, es ir a la causa, que es, en la mayoría de los casos, como sabéis también muy bien, es un defecto en un gen, es el SCN1A, que codifica para un canal de sodio. Es decir, se conoce bastante bien la fisiopatología de esta enfermedad. Se sabe que este gen es importante para la función de neuronas inhibitorias GABAérgicas. Sabemos que hoy en día la tecnología de terapia génica de los vectores no nos va a permitir corregir o suplementar este gen en todas las neuronas, en todas las áreas cerebrales, pero también sabemos que probablemente eso no es necesario para obtener un efecto terapéutico relevante, porque de hecho en la naturaleza existen mosaicos, hay humanos que tienen mutaciones en una proporción de sus células y en cambio no muestran la patología, al menos no muestran una patología tan severa como el síndrome de Dravet. Por lo tanto, pensamos que la corrección, la suplementación del gen u otras estrategias que os voy a comentar un poco más de pasada, en una proporción X, que no sabemos cuál es, de neuronas, puede ser terapéutica. Voy a aprovechar, como yo creo que voy a ser, creo el único que va a hablar de terapia génica, no os voy a hablar solamente de nuestro proyecto, sino voy a hacer un repaso un poco general para que veáis cómo está el campo actualmente. El campo está en un estado muy estimulante hoy en día. Se están haciendo realidad estrategias que llevan más de 20 años intentándose y ya está siendo realidad en otras enfermedades y esperamos que en terapia génica, en Dravet, pues también pronto se vean los resultados. Sabéis también que el síndrome de Dravet es muy interesante a nivel también genético, porque hay un alelo sano y un alelo mutado. Esto permite una serie de aproximaciones que en otras enfermedades no son posibles. Por ejemplo, hay estrategias que lo que hacen es intentar estimular la producción de ARN a partir del alelo sano. Bueno, para a lo mejor los que no estéis en ciencia, sabéis que en la biología lo que ocurre es que la información genética está en el ADN, que es una molécula muy grande que no sale del núcleo, pero cada vez que necesitamos producir una proteína, dicho así de forma simple, lo que ocurre es que se copia un trocito en forma de ARN, que es una cadena simple de ácido nucleico. Ese ARN sale del núcleo, llega al citoplasma, en los ribosomas. Este ARN se traduce en proteína, es decir, el código de bases del ARN se traduce en un código de aminoácidos que forman las proteínas, ¿vale? Y al final lo que necesitamos es tener suficiente cantidad del canal NAF 1.1 en el caso de Dravet. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os decía, se puede incidir realmente en todos los pasos de esta cadena. Hay aproximaciones que, utilizando oligonucleótidos, que son fragmentos de ADN muy pequeñitos, están intentando estimular la producción de más cantidad de ARN a partir del alelo sano para compensar que este alelo no produce la cantidad suficiente. Bien, luego también con otro tipo de estrategias que se llaman los synapses, se puede incluso estimular la producción de más proteína a partir de la misma cantidad de ARN.
¿De acuerdo? Luego entramos en lo que serían las aproximaciones ya de transferencia génica de ADN, que utilizando, por ejemplo, vectores de tipo adenoasociados, AAV, que son los que ahora mismo están utilizándose más en clínica, intentan pues, por un lado, aportar una copia sana del gen, pero como en estos vectores no cabe, porque es un gen muy grande, pues hacen 2 vectores AAV y los ponen juntos, intentando que luego esto, de alguna manera, produzca una proteína completa, ¿no? También utilizando este tipo de vectores, en lugar de meter el gen o los 2 trozos del gen que hacen falta, expresan de forma también estable un factor de transcripción que es como una proteína que lo que hace es justamente también estimular la producción del ARN a partir del alelosano. También, más recientemente, hemos conocido que hay otros investigadores que intentan, con una AV también, producir un ARN, pero es un ARN regulador que hace lo mismo, que estimula la expresión de la proteína a partir del alelosano. Pero yo os voy a hablar de una estrategia, en principio, más intuitiva, que consiste simplemente en, si hay un gen que está mutado, bueno, vamos a poner una copia sana, ¿no?, de este gen. Y esto se puede hacer con vectores de mayor capacidad, como pueden ser los lentivirus, pero yo concretamente os voy a hablar de los adenovirus. Bueno, y luego, que no se me olvide también, que una aproximación también muy interesante, que también va a la causa de la enfermedad, aunque no sería una solución permanente, es utilizar fármacos convencionales, es decir, moléculas pequeñas, que son activadores del canal. Es decir, el canal, hay la mitad, pues vamos a hacer que esta mitad trabaje el doble, ¿no? Bien. Comentaros que de esta aproximación hay compañías ya interesadas en ello. Yo sé que además la Fundación también empezó promoviendo este tipo de proyectos. Sería el primer ejemplo, realmente, el único ejemplo en el que un fármaco convencional, en el sentido de un fármaco que tú puedes tomar por vía oral, en casa, podría incidir no solamente en las crisis, sino de forma directa en el resto de alteraciones cognitivas, motoras y de comportamiento, porque va a la causa también, va al canal, ¿no? Luego, comentaros también que de aquí, de estas estrategias, por ejemplo, esta que se llama Tango, ya hay una empresa que se llama Stoke, que dicen que en el año 2020 ya pueden empezar ensayos clínicos en Estados Unidos, y esta otra estrategia que os comentaba de un vector AAV que expresaría un factor de transcripción, ellos tienen previsto para el 2021 empezar ensayos clínicos. Es decir, ojalá dentro de poco haya muchas opciones de este tipo que vayan hacia la causa de la enfermedad y no solamente hacia las crisis epilépticas, ¿no? Bien, pues volviendo un poco a nuestro proyecto, nosotros sabíamos que este gen, lógicamente, es un gen grande, que no cabe en una AAV, por lo tanto necesitamos un vector de alta capacidad, y también sabíamos que es un vector inestable, que también se ha comentado aquí antes. Es difícil de manipularlo en el laboratorio. Entonces necesitamos un vector de alta capacidad, necesitamos un vector de una gran estabilidad genética y, por supuesto, que fuera capaz de infectar bien las neuronas. Y estas características las encontramos en el adenovirus. El hecho de que ese adenovirus tenga un genoma de doble hebra es importante para esto, no solamente para la estabilidad del genoma, sino también porque le contribuye a la eficacia a la hora de expresar genes, porque pensar que el virus lo que tiene que hacer, y cualquier vector de terapia génica realmente lo que tiene que hacer es entrar en la célula, pero ahí no acaba su misión. Tiene que llegar al núcleo y tiene que ahí depositar su material genético, ¿vale?, su gen terapéutico. Adenovirus lo hace de una manera muy activa, tiene un proceso que es el mismo que sigue el virus para infectarnos en la naturaleza. Esto lo hacen muchos tipos de virus, pero en concreto los virus de doble hebra, la ventaja que tienen, en teoría, es que una vez llega este material genético al núcleo, ya está listo para expresar. No hay ningún mecanismo intermedio que tenga que ocurrir para que se formen las dobles hebras. Ya es una doble hebra. Eso es una ventaja.
También tengo que hacer aquí pues, una justificación de por qué usamos adenovirus, porque lo que me he dado cuenta, sobre todo yendo a congresos, es que hay un poco de confusión, un poco de desconocimiento sobre sus posibles efectos adversos, que los hay, pero a mí me gusta siempre mirarlos de una manera racional y ponerlos en contexto. Todo esto viene en parte porque hace 20 años, en un ensayo clínico de terapia génica donde se usaban adenovirus, pues un paciente murió. Un paciente murió por una reacción inflamatoria. Es cierto que la mayor toxicidad derivada de estos vectores es porque son inmunogénicos. Pero también es cierto que desde entonces se avanza mucho en el conocimiento de estos mecanismos de toxicidad. Se sabe que son dosis dependientes, se sabe que se pueden monitorizar, porque lo que ocurre es que hay un aumento de citoquinas que, si no se controlan, es cuando son peligrosas. Y además, hoy en día, si esta citoquina tan peligrosa, que como es la interleuquina 6, se va de control, pues hay herramientas, hay anticuerpos monoclonales que la pueden, digamos, neutralizar. Y luego también hay que tener en cuenta que esto pasó hace 20 años y que desde entonces se han seguido utilizando adenovirus de muchos tipos para distintas enfermedades y realmente no se ha vuelto a reproducir este problema, este gran problema. Mirar aquí, esto es son datos acumulativos, no quiere decir que la mayoría de ensayos actuales se hagan con adenovirus, pero con datos acumulativos hay más de 500 ensayos clínicos que se han llevado a cabo utilizando este tipo de vectores, lo cual supone miles de pacientes han recibido estos vectores y en la mayoría de los casos no hay problemas graves, ¿de acuerdo? Luego también hay que tener en cuenta que no todos los vectores adenovirales son iguales. Según las modificaciones que hayamos introducido en el genoma del adenovirus silvestre, pues tendremos unas propiedades u otras. Por ejemplo, si no modificamos casi nada de los genes, los dejamos casi todos ahí, los genes virales, y entonces el virus se puede replicar en las células que infecta, eso se puede utilizar para terapia antitumoral. Eso es lo que se llaman adenovirus oncolíticos. Dentro de lo que son vectores, es decir, cuando utilizamos el virus como vehículo, pues las primeras generaciones de estos virus, lo que se llama virus de primera generación, estos son los que han dado, digamos, mala fama a los adenovirus como vectores. ¿Por qué? No solamente por su inmunogenicidad, sino también porque se vio que la expresión de los genes duraba muy poco en un organismo. ¿Y eso por qué? Pues porque, aunque estos virus ya no se replican, es decir, no pueden matar directamente a la célula que infectan, sí que mantienen mucha cantidad de genoma viral, que puede haber una expresión residual de estos genes, y por tanto, la célula que ha sido, digamos, que ha recibido el gen terapéutico, ha recibido también otros genes que están produciéndose proteínas, aunque sea a bajo nivel, que hacen que esa célula pueda ser identificada por el sistema inmune como una célula infectada. Y lo que hace el sistema inmune, sobre todo la inmunidad celular, es atacar esas células infectadas y destruirlas. Por eso se vio que, aparte de la inmunidad, la inflamación aguda, lo que hay es una respuesta celular que hace que cada vez haya menos expresión, porque se van perdiendo células. Para evitar este problema, lo que se ha ido haciendo es ir reduciendo progresivamente la cantidad de genes virales que contienen los vectores hasta llegar a lo que se llama vector de tercera generación o de alta capacidad, también se llama a veces helper dependent o gutless. ¿Por qué? Pues porque realmente no contiene ninguna región codificante de adenovirus, solo contiene genes exógenos, que le hemos puesto nosotros. Por lo tanto, una vez que ese vector, que por fuera es como si fuera un adenovirus normal, pero una vez que infecta la célula no es capaz después de saber si ha sido infectada o no, porque no expresa ningún gen viral, y por tanto se puede expresar durante largo tiempo. Y esto no es solamente una teoría, se ha probado en animales, de hecho se ha probado en ratones con inyección intracerebral de este tipo de vectores. No voy a entrar mucho en detalle, pero aquí es un adenovirus de alta capacidad que expresa un gen marcador, un gen que es fácil de detectar en el cerebro, como veis aquí. El cerebro se tiñe de oscuro en las células que han recibido el vector y que están expresando. Y como veis, si comparamos un vector de primera generación y un vector de alta capacidad, sobre todo en animales que han sido previamente inmunizados frente a adenovirus, cosa que por otra parte es muy común en la población general, pues lo que ocurre es que el vector de primera generación pierde rápidamente la expresión, hasta que no queda nada, ¿vale? En cambio, un vector de alta capacidad, aunque haya una inmunidad previa, no pierde esta capacidad, esta expresión, y la puede mantener en el ratón
durante, como veis aquí, un año. Esto en humanos pues, se podría extrapolar a muchísimos años. Estos vectores, se me olvida decir, no son integrativos, es decir, la copia de genomas, la copia de gen que transfieren al núcleo no se integra en el genoma, pero en células que no se dividan mucho, como por ejemplo las neuronas, eso no compromete la estabilidad de la expresión, es decir, van a seguir expresando, ¿de acuerdo? Si la célula se dividiera muy rápido, como solamente se meten unas pocas copias, esto se iría diluyendo y al final el efecto acabaría perdiéndose también. Dentro de lo que es el repertorio de vectores virales que tenemos nosotros ahora mismo, hay más, pero los más usuales serían estos, pues adenovirus de alta capacidad lo que ofrece son unas características bastante interesantes. Como os decía, una expresión a largo plazo en tejidos estables como puede ser el cerebro o el hígado y una capacidad de clonaje que puede llegar hasta las 37 kilobases. Puedes decir, bueno, ¿esto será mucho, será poco esa capacidad? Bueno, tened en cuenta que los vectores adenoasociados tienen 4,7, los lentivirus tienen en torno a 10, y luego también, si nosotros miramos ahora, por ejemplo, una lista de las bases de datos de los genes implicados en enfermedades humanas y los ordenamos por tamaño de la región codificante, vemos que con este tipo de vectores podríamos abordar realmente cualquier enfermedad menos una, que es esta de aquí, que es el déficit de titina, que son 107 kilobases, porque la siguiente, la mucina 16, en realidad no está implicada en ninguna enfermedad monogénica, está implicada en cáncer, etcétera, pero el resto ya podrían caber dentro de lo que es un adenovirus de alta capacidad. Es decir, nosotros estamos interesados en esta plataforma, aunque tiene sus complejidades y sus aspectos negativos también, pero tiene mucho potencial. Entonces, ya dentro de lo que es realmente el proyecto de DRAVET, como decía, el primer desafío fue poder manipular este gen en el laboratorio. Eso lo conseguimos a base de una optimización de codones que nos ha permitido tener plásmidos que se manejan relativamente bien en el laboratorio. Como veis, estos plásmidos, cuando los transfectamos en células, vemos que ahí se produce la expresión del canal de NAF 1.1, que se puede ver aquí por un Western blot o una inmunofluorescencia. También sabemos que este gen es funcional porque en colaboración con el grupo de Jan Tonnesen aquí en el Achucarro, ellos comprobaron que cuando se transfectan las células con un plásmido que expresa este gen en combinación con otro gen reportero, es decir, que este gen permite visualizar a las células que han recibido el plásmido, porque es una proteína fluorescente, lo que codifica, pues haciendo patch-clamp de esas células verdes, lo que ellos vieron es que una célula que no tenía, digamos, canales de sodio dependientes de voltaje, pues empezaban a tenerlas. Yo esto no tengo ni idea, seguramente ya nos explicará muchas cosas de estas en su charla, pero eso es la demostración funcional de que no solamente podemos expresar el gen, sino que la proteína es funcional. Y entonces la siguiente etapa que teníamos que cubrir es realmente si estos vectores, expresando esta proteína, son viables, porque claro, no hay que olvidar que un vector, para producirse hoy en día, un vector viral, lo tienes que producir en células. Estas células tienen que soportar la expresión de esta proteína, etc. Entonces nos planteamos una prueba de concepto con una estructura muy simple, que es el gen de interés, bajo el control de un promotor ubicuo, un promotor muy fuerte, un promotor de origen, bueno, un promotor mixto, pero con componentes virales. Es un promotor que se expresa en cualquier tipo celular. No queríamos que la capacidad de ver expresión o no dependiera de la actividad del promotor, si fuera más alta o más baja en determinados tipos de células. Quisimos ponerle un promotor ubicuo y lo cierto es que, afortunadamente, este vector fue viable, se puede producir, y veis cómo cuando se infectan células, en este caso neuronas primarias de rata, con este vector podemos de nuevo ver, por una técnica de inmunohistoquímica, que el canal se está produciendo a altos niveles. Luego ya pasamos al ratón in vivo, donde vimos que la inyección estereotáxica de este vector en distintas áreas hace que aumente la expresión. Estos son ratones que lógicamente tienen su propia expresión,
Por eso, además, tengo que decir, nuestro gen es el gen humano, la proteína humana, pero este anticuerpo no diferencia entre la humana y la de ratón, por lo tanto, vemos un fondo de expresión, pero allí donde inyectamos el vector, vemos más expresión, como por ejemplo aquí en el cerebelo, que se ve una expresión muy intensa. Hay otras áreas, como la corteza prefrontal o el hipocampo, en el que también se expresa, pero también veis que la expresión es más intensa en las zonas de inyección y la biodistribución, es decir, cómo se distribuye este virus en el tejido, bueno, pues no es homogéneo, ni mucho menos. Hay más donde lo inyectamos. Es una zona, un aspecto que tenemos que mejorar. Como os decía, si cuando vemos una inmunohistoquímica de NAV 1.1 tenemos el problema de que tiene un fondo el ratón, para poder ver mejor la biodistribución hicimos lo mismo, pero con vectores que en este caso expresan una proteína exógena, que no la expresan los mamíferos, que es el GFP, y entonces mediante inmunohistoquímica pudimos ver en qué zonas nuestro vector, digamos, consigue una distribución mayor. Como veis, pues en los ventrículos el virus es capaz de llegar a neuronas, pero no muy lejos de la zona de inyección. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el hipocampo, pero en cambio hay otras regiones, como los ganglios basales, donde esta distribución es mejor. Bueno, ya tenemos el vector, ya tenemos las rutas, digamos, más eficaces, al menos con esta primera versión del vector para expresar, y ya nos queríamos pasar a un modelo de enfermedad. Y entonces tuvimos la suerte de que para entonces la Fundación Síndrome de Dravet ya había desarrollado y había hecho disponible a todos los investigadores un modelo que se basa en una mutación que se ha descrito en pacientes. Es un modelo knock-in condicional que se llama, en el que en uno de los alelos normalmente se expresa, se expresa un canal normal, pero en presencia de una recombinasa, que se llama recombinasa CRE, esto que es el último exón del gen se elimina y entonces en lo que es el RNA se incorpora este otro exón que está mutado. Y por tanto tenemos una copia sana y otra mutada, que es lo que pasa en los pacientes. Como habéis oído hablar bueno, este modelo la verdad es que yo creo que es bastante relevante porque incluso los NIH, el Instituto de Salud americano, lo ha adoptado en su programa de screening y fármacos antiepilépticos. Y como os decía, como se ha comentado aquí también muchas veces, incluso pacientes con la misma mutación no tienen siempre la misma severidad, la enfermedad. Es lo que se llama el background genético, los genes modificadores, que comentabais también antes. Entonces, en cada estirpe de ratón, la severidad del síndrome es diferente. Nosotros nos lo hemos puesto bastante difícil, nos lo hemos puesto en un background genético C57, que es de los que tienen una enfermedad más severa, y además, para imitar bien lo que es la enfermedad en humanos, este otro ratón que expresa la recombinasa CRE en todas las células del organismo, porque también tiene un promotor ubicuo. De modo que queremos imitar, tanto a nivel genético como a nivel fenotípico, un síndrome de Dravet severo, y de hecho es severo. No os voy a entrar en detalle en la caracterización de todas las manifestaciones de este modelo animal, porque además recientemente lo hemos publicado en esta revista, o sea que lo podéis consultar ahí tranquilamente, pero veis como, por ejemplo, la mortalidad sin tratamiento alcanza casi el 80%, la mayor mortalidad se aprecia durante las primeras 6 semanas, y luego otra característica fundamental es que estos ratones sufren crisis mediadas por aumentos de temperatura. Como veis aquí, por ejemplo, la media de temperatura para sufrir una crisis en los ratones Dravet es de 38 grados y pico, 38,2, 38,5, mientras que en un animal sano tienes que calentarlo a más de 43 grados y ni siquiera así todos convulsionan. Gracias al equipo de electrofisiología del centro, pues podemos hacer un registro electrofisiológico de estos ratones con el animal despierto y moviéndose. ¿Sí? ¿Ya me he pasado? Bien, acabo enseguida. Entonces podemos ver cómo en estos registros
En un animal normal, pues ese sería un registro normal. En un animal mutante, tenemos ya, incluso a temperaturas normales, tenemos lo que se llama descargas interictales, es decir, el patrón electrofisiológico ya no es normal, y a medida que aumenta la temperatura, estos picos aumentan en frecuencia y en amplitud hasta que aparece una crisis, ¿no? Hemos hecho también un estudio bastante detallado de todas las manifestaciones a nivel motor, cognitivo y de comportamiento de estos ratones, y bueno, ya nos lanzamos, hemos empezado ya a tratar estos ratones con este vector, que como os digo es simplemente una primera versión, muy simplificada. Hemos empezado con las zonas que sabemos que se infectan bien, que son el cerebelo y los ganglios basales, de forma bilateral. Aquí vemos, a una semana después, podemos ver mediante PCR que expresamos más del transgen en las zonas de inyección, pero que realmente en otras zonas también hay expresión. Ahora ya no tenemos aquí el fondo de la expresión endógena, porque esto es por PCR, con primers específicos. Y lo que os podemos contar de momento de lo que hemos observado de efecto terapéutico es un aumento de la supervivencia de los ratones, como podéis ver aquí, comparados con ratones tratados, comparados con los ratones sin tratar. Y de momento estamos viendo mejoras en los aspectos motores. Este test, que es un test que se llama Rotarot, veis cómo el score, la puntuación de los ratones Dravet sin tratar es menor, y esto lo podemos revertir con el tratamiento. Es importante señalar que este tratamiento lo hacemos en ratón de 5 semanas de edad, es decir, un animal que ya ha sufrido crisis, que ya tiene la enfermedad muy bien instaurada, y en cambio pues, hemos empezado a ver indicios de efecto terapéutico. Sin más, las conclusiones serían estas, que tenemos un modelo que está bien caracterizado y a disposición de cualquier investigador que quiera trabajar con él. La expresión del canal es posible utilizando estos vectores, se tolera bien por administración local, y hemos empezado a ver algún indicio de efecto terapéutico, pero todavía tenemos que mejorar pues, la ruta de administración, el control de la expresión, etc. Y no me quiero ir sin agradecer a todos el equipo realmente implicado en la Universidad de Navarra en este proyecto con distintas funciones, y agradecer también a Rocío pues, que haya empezado, digamos, gracias a ella empezó este proyecto, y bueno, poner en valor que ¿no? digamos, los médicos que van más allá del ejercicio normal de la medicina, que es diagnosticar y realmente administrar bien los fármacos disponibles, lo cual es muy importante, pero hay otros que van más allá y quieren tratamientos mejores. Pues muchas gracias.